Hola, amados estudiantes y público en general que nos ve aquí en YouTube. Dios les bendiga grandemente. Pastor Julián, una vez más con ustedes. En esta ocasión vamos a tener la tarea La caída, la caída. Y sobre el tema de la caída vamos a leer Génesis 3. En esto cubre la caída del hombre y la entrada del pecado al mundo. En este capítulo descubrimos varias lecciones importantes sobre las consecuencias del pecado y de nuestras elecciones. Sin embargo, a través de todo, vemos la promesa de Dios de un Salvador y un plan eterno para la salvación. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Esto va diseñado para preadolescentes y adolescentes, pero también está para público en general, y vamos a tocar bien importante los temas de la estrategia de la tentación de Satanás, los problemas del pecado y la promesa de un redentor, ese redentor que vive. Como versículo bíblico clave vamos a utilizar: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto lo puedes encontrar en Santiago 4:7, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué grande promesa nos da el Señor, ¿verdad? De que si nosotros resistimos, el enemigo va a huir de nosotros. En muchas ocasiones nosotros lo que queremos es pelear, pero no siempre tenemos que pelear, siempre tenemos que resistir. Dentro de la pelea resiste, y en ocasiones solamente resiste. Como antecedentes del pasaje, los primeros dos capítulos de Génesis cubren la creación de Dios, de un mundo perfecto, y el papel del hombre y la mujer en el jardín del Edén. En el tercer capítulo leemos el relato de la desobediencia de Adán y Eva al mandato que Dios les dio, donde entra el pecado al mundo. Este relato es esencial para comprender las consecuencias del pecado y el quebrantamiento del mundo en el cual vivimos hoy en día. También sirve como un recordatorio importante de que el mundo una vez fue perfecto y que el plan de Dios es que estuviéramos en perfecta armonía con Él y con todos los demás. Aunque la caída del hombre provocó dolor, sufrimiento y muerte, en Génesis 3 nos da un vistazo de la justicia, la misericordia y la fidelidad, esa fidelidad hermosa de nuestro Padre hacia nosotros, su pueblo. Dios responde del pecado del hombre con amor, gracia, y nos promete un redentor. Él nos promete que Jesucristo va a venir a redimirnos a cada uno de nosotros. La estrategia de la tentación de Satanás la podemos encontrar en Génesis 3, del 1 al 5. Satanás tentó a Adán y Eva a dudar de la palabra, la veracidad y la bondad de Dios, y les convence de que Dios le está ocultando algo al decirle de que no coman del fruto. Satanás continúa intentando haciéndolos dudar de que los mandamientos de Dios están allí para nuestro bien y nuestro placer, ¿verdad? Esto es lo que pasa hoy en día. En muchas ocasiones nuestras amistades, nuestros conocidos, inclusive hasta nuestros familiares, nos dicen que no está todo verdadero en la palabra del Señor, en la Biblia, o no es todo lo verdadero lo que nosotros los cristianos predicamos, y nos hacen dudar. Y no es que esa persona sea Satanás, sino que esa persona está dejándose llevar o por su sentir o por cosas que ha escuchado anteriormente. Y entonces eso pasa de generación en generación, de oído en oído, de boca en boca, y sigue la gente hablando todo esto. Pero nosotros podemos claramente ver que es el enemigo detrás de todo esto. Puede ser que hace muchos años inquietó a 2 o 3 personas, trabajó con 2 o 3 personas, y eso se siguió corriendo la voz, y hoy en día muchas personas no creen en nuestro Dios, no creen en Jesucristo como Salvador, y es porque el enemigo sigue intentando confundirnos a cada uno de nosotros. Satanás quiere que sintamos que no estamos perdiendo algo si seguimos a Dios. O sea, Él quiere que nosotros entendamos o que nosotros sintamos de que estamos perdiéndonos todo. Nos estamos perdiendo el mundo, nos estamos perdiendo la vida, nos estamos perdiendo muchas cosas, y eso es negativo. Él quiere que sintamos que estamos viviendo menos al no hacer cosas que otros de nuestra edad pueden hacer. Satanás quiere hacer creer que vivir para Dios es aburrido y no es suficiente para nosotros. Él quiere hacer pensar que puede darnos más de lo que Dios puede darnos, y eso es jamás de los jamases. Dios puede darnos muchas más cosas, Dios nos puede hacer más feliz, Dios nos puede dar muchas más cosas, y te lo digo por experiencia. Satanás no nos tienta a dudar de la bondad de Dios. Él es el padre de la mentira y quiere que creamos que Dios
no es bueno. En Juan 10:10 Jesús les dice a sus discípulos: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que Jesús le dice al mundo: esta persona es un mentiroso, es lo que viene a hurtar y a destruir. Pero Jesús dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y en abundancia. Este pasaje de Juan 10:10 muestra que Satanás no quiere que la gente viva abundantemente con Dios. Él quiere que sean miserables. Satanás nos tienta a dudar de la palabra de Dios. Intenta convencernos de que la Biblia no es aplicable en una sociedad como la nuestra, o ha sido alterada a lo largo de los años, imposibilitando conocer su verdadero mensaje. Satanás nos alienta aún más a ignorar la palabra de Dios, dando la falsa impresión de que hay numerosos aspectos de la vida y nuevas y mejores ideas de las que invertir nuestra fe. Y eso es todo mentira. En la última instancia, el objetivo de Satanás es hacernos creer que no podemos confiar en Dios. Quiere destruir nuestra fe en Dios y en la Biblia. Y esto es muy lamentable, porque es lo que está poniendo ¿verdad? En la vista de todos, como que nosotros los que predicamos la palabra del Señor estamos mal, y todos los demás están bien. Él quiere que nosotros creamos que estar en el mundo somos felices. Y por poner un ejemplo, no sé si han escuchado sobre Héctor Delgado, que le llamaban Héctor el Father. Anteriormente, él puede decir claramente que él estaba en el mundo, y él testifica de que al frente de todo el mundo él era feliz y él actuaba de una forma de felicidad. Él tenía dinero, él tenía 30,000 cosas, ¿verdad? Pero que cuando llegaba a su casa, él se consideraba un payaso, ¿verdad? Él reía por fuera, pero por dentro lloraba. Y así es lo que pasa con muchas personas. Quizás en estos momentos tú estás diciendo: no, yo quiero tener éxito, yo quiero tener dinero, yo quiero tener tantas cosas. Pero en realidad, cuando llegas a esas cosas sin Dios, serás un payaso, no vas a ser feliz. Y te lo han dicho muchas personas al respecto. Yo espero que tú no quieras llegar a eso, a enfrentarlo por ti mismo o por ti mismo, sino que tú aprendas por la palabra del Señor, te dejes llevar por el Señor, y tú verás que el Espíritu Santo te va a inquietar. Como segundo subtema, el problema del pecado, que lo podemos encontrar en Génesis 3, capítulo 7, versículos 14 al 19. El pecado entró al mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva y ha estado presente desde entonces. Las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva hicieron que se rompiera su relación con Dios, que alguna vez fue perfecta, y el pecado ha sido un problema desde entonces. Como resultado de su pecado, Adán y Eva y sus descendientes sufrieron consecuencias físicas y espirituales, como enfermedad, mortalidad, sentimientos de culpa, vergüenza, fatiga, dolor. La caída también nos ha dejado con una tendencia al pecado, haciéndonos más difícil de obedecer y agradar a Dios. La Biblia dice que como resultado de la caída todos nacemos en pecado. Esto se puede ver en Romanos 5:12, donde dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto significa que todos nacemos con el deseo de pecar, todos somos culpables de ir en contra de Dios y sus leyes, pero tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes encaminarte en las cosas del Señor, tú puedes abrazar al Señor y decir: no, yo voy a ser diferente, yo voy a ser un joven diferente, yo voy a ser una persona diferente. De ahora en adelante yo voy a acercarme más a Dios y no me importa lo que digan los demás. Como subtema 3, el intento de cubrir nuestro propio pecado. En Génesis 3, capítulo 7 y capítulo 21, el intento de Adán y Eva de cubrir su propio pecado fue un ejemplo clásico de la naturaleza humana. Cuando nos sentimos avergonzados o culpables, queremos encubrirlo. Muchos hacen todo lo posible para evitar y esconderse de sus errores y de sus pecados. Algunos pueden tratar de ocultar la evidencia de su mal comportamiento, como mentirle a los padres, mentirle a sus tutores sobre dónde están o cómo van en la escuela. Otros pueden tratar de cubrir sus huellas, como borrar mensajes de texto, correo electrónico, hacer todo lo posible para que parezca que nunca pasó nada de esto. Además, muchas personas culpan a otras personas en lugar de asumir su responsabilidad de sus acciones para evitar meterse en problemas. Es posible que podamos esconder nuestros pecados de los demás, pero eventualmente serán expuestos. El pecado es como un boomerang. El boomerang que tú tiras y vuelve y regresa, siempre encuentra el camino de regreso a nosotros y a menudo puede tener peores consecuencias. La mejor manera de lidiar con nuestro pecado es ser honesto, buscar la ayuda de Dios
y también buscar ayuda de los que nos pueden ayudar, ¿verdad? De personas como tú y como yo. Cuando Adán y Eva confiesan su desobediencia a Dios, Él le proporciona una cobertura, un acto de misericordia, un acto de gracia. La Biblia habla mucho sobre la necesidad de cubrir el pecado. El Antiguo Testamento, cubrir el pecado era una parte necesaria del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Esto se logró a través de un sistema de sacrificio y expiación. Este sistema de cubrir el pecado en el Antiguo Testamento proporcionó una base para el concepto de gracia y perdón del Nuevo Testamento a través de lo que hoy conocemos como esa libertad que nos da Cristo Jesús. Jesús es la máxima cobertura para nuestro pecado. Jesús tomó la carga de nuestro pecado sobre sí mismo a través de su muerte y sacrificio en la cruz. Él pagó el precio máximo a pagar por nuestras transgresiones. Al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos perdonados de todos nuestros pecados y hacemos borrón y cuenta nueva. A través de su justicia perfecta, Jesús nos cubre y nos protege de la condenación. Así que yo te invito a que si no has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy mismo le digas: Señor, te acepto en mi corazón, reconozco a Jesucristo como mi único exclusivo Salvador, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, me arrepiento de todo pecado y quiero de ahora en adelante seguirte. Y dile esas palabras al Señor, y todo aquello que Dios ponga en tu corazón también díselo, para que tú veas cómo tu vida va a ir cambiando. Y si de casualidad hiciste esta oración conmigo, te pido que lo escribas en los comentarios de que aceptaste al Señor. Como cuarto subtema, ¿verdad? La promesa de un redentor. Dios hizo una maravillosa promesa después de la caída. Esto lo encontramos en Génesis 3, versículo 15. Un redentor que sanaría la brecha causada por el pecado y llevaría a las personas a una relación cercana con él. Este redentor vendría a través de un linaje de la mujer, como Dios declaró: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente y la suya. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás en el cancañal. Génesis 3:15. Esta promesa se cumplió en Jesús. Jesús pagó la pena por el pecado de la humanidad a través de su muerte y nos reconcilió con Dios. La resurrección de Jesús probó su victoria sobre el pecado y la muerte. Demuestra su poder para salvarnos del pecado. La promesa de redención es una garantía para todos los creyentes. Somos bendecidos de tener la oportunidad de experimentar la gracia y la misericordia de Dios, así como la esperanza de la eternidad en su presencia. Gracias a Jesús podemos tener una relación restaurada con Dios. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús nos permite reconectarnos con nuestro Padre Celestial. Y como conclusión, la historia de la salvación comienza en Génesis 3. Este momento crucial en la narración bíblica es el fundamento del plan redentor de Dios para la humanidad. Los eventos de este capítulo ponen en marcha un ciclo de pecado, gracia, lucha, esperanza que abarca la totalidad de la Escritura a través del sacrificio de Jesús. Dios proporciona una solución definitiva al problema del pecado y la muerte, cumpliendo la promesa hecha en Génesis 3. Dios te bendiga grandemente. Si tienes alguna duda, me puedes escribir en confianza. Estoy aquí para contestártela. Si eres uno de mis estudiantes, sabes que tienes que someter la tarea el próximo viernes según la agenda de trabajo. Si eres alguno de los que nos está siguiendo mediante YouTube y tienes alguna duda, también nos puedes escribir directamente en los comentarios. Estamos en la mejor disposición. Como tareas para nuestros estudiantes hay unas preguntas de discusión, las cuales encontrarás en Teams. ¿Cuáles son algunas maneras que hoy Satanás tenta a la gente? ¿Cómo tratan las personas de lidiar con su propio pecado? ¿Crees que la gente toma el pecado en serio? ¿Por qué y por qué no? ¿Qué resalta sobre la manera en que Dios responde a la desobediencia de Adán y Eva? Entre otras tareas pendientes que tienen los estudiantes. Dios les bendiga grandemente y nos veremos pronto. Bendiciones.